Bueno, buenos días a todas y todos en este 1 de agosto, que la lluvia también se hizo sentir y, como dicen los ancestros, bendijo este encuentro. Y todo tiene que ver con todo, dice Cristina. Y que estemos hoy con estos compañeros, con estas compañeras, con estos hermanos y hermanas de nuestra querida América Latina, de nuestra patria grande, compartiendo con todos y todas ustedes, estudiantes, juventudes militantes, académicos, viejos históricos militantes de las causas nobles, de las causas del pueblo. La verdad que me honra, me alegra, y en un contexto tan complejo que estamos viviendo acá en nuestro país, también a mí, y espero que a ustedes, me da fuerzas. Vale la pena militar, vale la pena ser coherentes, vale la pena ponerse objetivos, trabajar, ponerle método, ponerle cabeza, ponerle cuerpo, ponerle corazón, ponerle coraje. Cristina libre. Y pelear. Compañero, aprovecho porque acá son todos hermanos y hermanas, además solidarios con la causa, y que se manifiestan y se manifestaron. Les voy a spoilear algo. Creo que alguien va a ir a visitarla y le va a llevar todo nuestro saludo. Y vamos a pelear por la libertad de Cristina. Y lo vamos a decir siempre, y vamos a trabajar para que este modelo opresor deje de reinar o intentar reinar en las tierras del sur. Que por algo, ayer lo hablábamos con Fares, que por algo está interesado en perseguir sistemáticamente a los grandes líderes. Bueno, Taina pasó en Brasil. No solamente metieron preso a Lula ilegal, injustamente, no solamente intentaron con eso desarmar, desalentar la lucha del pueblo brasilero, sino que además, y aprovecho que estás vos y que está Daniel, para honrar a una gran compañera que el poder nefasto se llevó en Brasil, y que acá la honramos. Así que a esa compañera, Mariel Franco, la queremos honrar. En Lomas Taíno, que habrá contado Daniel, tenemos una plaza con el nombre de Mariel, y intentamos todos los días seguir el legado de esas grandes compañeras también. Y en ese sentido, un poco de contexto, compañeros y compañeras. Ustedes saben, me van a ver con una PPT, no lo van a poder creer, porque ustedes saben que no es mi estilo, pero como hoy me toca de alguna manera ser una anfitriona, quiero presentar una especie de... Esto anda, no anda. Ahí está. Del por qué estamos acá. ¿Por qué armamos esto? ¿Por qué están estos compañeros y compañeras acá? ¿Por qué propusimos este evento? Un poco lo explicábamos ayer, lo explicó el gobernador. Un poco también pensamos que teníamos que estar para visibilizar lo que está atravesando y nunca naturalizar, nunca, es tarea de los militantes y las militantes no naturalizar la situación que está viviendo nuestra compañera Cristina Fernández Kirchner, porque nosotros estamos acá, pasamos por paneles, pero la compañera está presa ilegal e injustamente, y eso no lo podemos naturalizar. Y parte de la misión que tenemos es decirlo en cada momento. Y además, porque realmente venimos trabajando hace mucho tiempo desde este paradigma, desde esta filosofía que construimos, que lo denominamos ambientalismo popular para ponerle un nombre, pero en realidad es una manera de vivir, es una cosmovisión, es una forma para los que además tenemos la responsabilidad de llevar adelante las tareas de gestión, de
gestionar, de ejecutar políticas públicas para la transformación real de la vida en nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestros compañeros, fundamentalmente de quienes peor la están pasando. Entonces, de un tiempo a esta parte, construyendo desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades, veníamos con este interés, con esta vocación de escalar este sentimiento, este objetivo, con hermanos que están haciendo lo mismo en sus lugares, que son muchos de los que están acá. Bueno, la veo también a Javiera, estaba por ahí Severino, ayer estuvieron hermanos de Uruguay, bueno, tuvieron que volverse ayer mismo, pero fueron parte de esto. Dijimos, bueno, vamos a compartir esto con otros y otras que generacionalmente además fuimos hijos de esos grandes líderes que construyeron ese espacio, ese momento histórico tan maravilloso que fue la UNASUR, ¿no? Esa UNASUR pujante, no sé si recuerdan, nosotros y nosotras festejamos acá ese bicentenario de nuestra patria con esos presidentes y esas presidentas que honraron el legado de San Martín, de Bolívar, de Martí. Y la verdad que con mucha responsabilidad por ese legado y también con mucha necesidad de aportar a la historia de nuestra, humildemente, a la historia de nuestra América Latina libre, liberada, es que dijimos, bueno, desde nuestra perspectiva, desde esta mirada, desde esta filosofía del ambientalismo popular, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué podemos generar? ¿Qué condiciones de posibilidad podemos pensar para que ese trabajo, esa vida que dejaron nuestros héroes y heroínas de la liberación, pero también nuestros héroes y heroínas que construyeron esa UNASUR y que le dio tanto miedo al poder dominante, bueno, no se vea y no se sienta avasallada por la derecha recalcitrante que avanza a pasos agigantados en nuestra Latinoamérica, que esperamos que puedan, en los países que están resistiendo, dejarlo atrás. Tenemos el modelo de Brasil que nos da esperanza porque pudieron sobrepasarlo y pudieron reconstruir el poder popular a partir de la liberación de Lula, y que hoy Bolsonaro sea una persona que esté a punto de ir presa por haber intentado atentar contra la democracia brasilera. Entonces dijimos, bueno, ¿qué proponemos? Y nosotros tenemos humildemente la voluntad de construir un frente ambiental latinoamericano. Nosotros queremos pensar en cómo construimos un ambientalismo popular desde la patria grande, cómo a partir de ese espacio podemos dar las discusiones fuertes, con la voz muy alta, en los espacios donde se cocinan las cosas, en los espacios donde a veces hay un acting de que parece que todos participamos de la cocina de las cosas, pero que después termina resolviéndose lo que algunos pocos quieren que sea la cosa. Entonces dijimos, queremos proponer esto, y lo queremos proponer porque tiene sentido y porque hay una historia que compartimos en común, porque si bien hoy hay fronteras y hay naciones, Estado-nación, esto nace de una historia común. Venimos de hacer un rito de la Pachamama con representantes de los pueblos originarios que en ningún momento se presentaron como argentinos o se presentaron como representantes de sus ancestros, de esas comunidades, Aymara, Quechua, del Imperio Inca. Y creo que es importante darle también un hilo de por qué queremos hacer esto, cuál es la razón que a nosotros nos convoca para poder proponer esta especie de locura o de ilusión. Espero que ninguna de las dos cosas. La historia del extractivismo en Latinoamérica arranca desde el momento de la conquista. Hacia finales o al momento de la primera colonización y ese saqueo imperial, me gusta retomar el concepto de imperialismo que hablabas ayer, Fares, desde el momento de la que nos enseñan, ¿no? que vino Colón y descubrió las Indias, ¿no? que colonizados que estamos, que en la escuela pública a nosotros, nuestra generación, nos enseñaban eso, y festejábamos el 12 de octubre, Por suerte pasaron estos líderes que transformaron esta situación y ya no hablamos de festejar el 12 de octubre. Queda algún resabio y todo el tiempo intenta volver. Entonces, bueno, entender por qué no queremos festejar el 12 de octubre. Y porque cuando las primeras colonizaciones llegaron a nuestras tierras, no lo hicieron con el objetivo de evangelizar.
¿no? Era como una cuestión de bárbaros contra los civilizados, ¿no? Los civilizados intentando civilizar a nosotros y nosotras, los bárbaros, nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras venimos de eso, venimos de ahí. En realidad lo que querían era el poder económico, ¿no? La plata del Potosí, el oro de Brasil, todas las riquezas que existían en aquel ex virreinato del Río de la Plata, esos bienes comunes naturales que financiaron sin duda el auge de esos imperios europeos. Cuando nosotros planteamos que el buen vivir de el bienestar de esas sociedades se construyó a costa de la explotación, el extractivismo y el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, bueno, está basado en datos. Es verdad, eso pasó. Si no, vamos a ver el Cerro Potosí, está hecho un queso Gruyère, y todos los lugares que tomaron. Y después, un poco más adelante, se profundizó esa lógica extractivista que, bueno, la mita y el yanaconazgo y la esclavitud tuvieron que dejarla a un lado, a su pesar. Pero la lógica del extractivismo feroz se mantuvo. Esa foto que ustedes ven ahí parece que no tiene nada que ver, pero esas son las manos de un boyero de la forestal. Esas son las manos de mi abuelo con la de mi hija. Mi abuelo fue boyero boyero de la forestal, de esa empresa inglesa que saqueó toda nuestra cuenca forestal del sudoeste chaqueño, ¿no? Del norte santafesino, sudoeste chaqueño, ese monte de Quebracho, del cual extraían tanino, y que a partir del avance por distintas costas, me acuerdo que me contaba mi abuelo, claro, él salía de Villa Guillermina, que era su lugar, y decía, bueno, pero íbamos avanzando en parajes, en postas, claro, iban avanzando con el desmonte, y esos trabajadores del preperonismo, trabajadores sin derechos, ¿no? Trabajadores sin remuneración, trabajadores sin horario de trabajo, trabajadores sin edad. Mi abuelo tenía 8 años cuando era boyero de la forestal. Pero claro, no había noción de que había derechos laborales. Los derechos laborales los incorporó el pueblo argentino a partir del peronismo. Está bueno también decirlo, está bueno también aclararlo. Fue la industria de los caminos en el norte argentino y uruguayo, el boom del salitre en Chile y el guano en Perú. Hay historias de los mineros en el norte, bueno, que yo conocí del norte chileno. Y por supuesto una voluntad, una voracidad imperialista en las distintas compañías que se iban instalando a lo largo de todas nuestras tierras, con el único objetivo de extraer de un extractivismo puro y duro, el de verdad, extraer toda la riqueza que nosotros tuviéramos y llevarla. Luego se configura lo que se denominó esa división internacional del trabajo, ¿no? Y nosotros exportábamos materias primas y teníamos que importar el producto manufacturado. O sea, nosotros mandábamos el cuero, el caucho, y eso, y teníamos que comprarlo después los zapatos con nuestro propio cuero, con nuestro propio material, con nuestra propia materia prima. Y así se pretendió que funcionara el mundo. Y ese era el destino que pretendían para todo nuestro sur global y para toda nuestra América Latina también, el destino de la entrega y del saqueo, que además tampoco generaba las divisas para el crecimiento exorbitante, ¿no? Digamos, en algún momento, solo en algún momento, cuando hay algún gobierno, al menos en nuestro país, que gobierna para el pueblo, bueno, ahí entonces los trabajadores participan de la ganancia de la misma manera que los dueños. Bueno, 2 momentos de la historia, los gobiernos de Perón y los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los únicos que lograron esto en nuestro país. Y luego, ya hacia los 90, ese auge de este neocolonialismo de las commodities, ¿no? De los minerales, los hidrocarburos, las agroexportaciones, la expansión de la frontera agropecuaria, sin importar hacia dónde se expandiera, si había gente, si había comunidades, si había servicios ecosistémicos que sirvieran para que la vida siguiera funcionando, si había humedales o si había bosque nativo. ¿A quién le importaba? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa?
Bueno, a 1.560 personas parece que le importa, que fueron las que se anotaron para venir acá, pero a eso lo tenemos que multiplicar, pero eso lo tenemos que reproducir, pero eso lo tenemos que hablar, que lo tenemos que construir sentido común contrahegemónico, que nos animemos a discutir cosas sin riesgo a quedar como unos boludos o pensar que quedamos como unos boludos porque nos gusta nada más ver el video del fondo del mar. Porque además lo queremos defender, ese video que nos gusta mirar. Porque además eso es soberanía, porque además eso nos pertenece, y porque además nosotros queremos discutir las condiciones en las que se va a producir y se va a avanzar y se va a profundizar con el desarrollo de nuestra patria. Porque si el desarrollo es a costa de que nos sigamos todos cagando de hambre, déjenme discutirlo. Porque si vamos a explotar o vamos a explorar y después eso se lo van a llevar dos o una, con mucha suerte dos, empresas internacionales y acá no van a quedar y vamos encima a entregar regalías, bueno, déjenme discutirlo. Discutámoslo. Esto no va a redundar en bienestar para nuestro pueblo. Capaz no lo queremos, capaz preferimos seguir viendo y cuidando a nuestros ecosistemas marinos. La crisis climática y una contradicción estructural que tenemos. Argentina, esa desigualdad que reina en el mundo, ¿no? Esa desigualdad entre los pocos ricos que contaminan lo mismo que los muchos pobres. Esa desigualdad entre el norte y el sur global, esa desigualdad entre los que, además de que son los que más consumen y habitan la cultura del descarte, luego no son los que tienen más problemas cuando viene una inundación o viene una sequía, porque los que tienen más problemas cuando las consecuencias de la crisis climática avanzan son los que viven en mayor situación de vulnerabilidad. La crisis climática profundiza las condiciones de desigualdad estructurales. Y en ese sentido, nuestra América Latina y Caribe concentra el 31% del agua dulce, el 55% del litio mundial, la segunda reserva mundial de shale gas la tenemos nosotros por acá. Más del 40% de la selva tropical que existe en el mundo, que queda en el mundo, la tenemos nosotros. Bueno, ¿no? Capaz por eso el imperio está un poco interesado en que Lula esté preso, Cristina esté presa, Gaby esté exiliada, y a los compañeros en Chile los persigan, que a Petro lo denosten, intenten perseguirlo con el Laufer todo el tiempo, que no vuelvan a ganar la izquierda y que se perpetúen las derechas de mierda, intentando saquear todo y que nosotros nos podemos pasar. Esto que decíamos, América Latina y el Caribe, generamos menos del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, sufrimos desproporcionalmente esos impactos porque además tenemos menos recursos para las políticas de adaptación que se requieren ante esas catástrofes climáticas. Ni hablar, ¿no? Los organismos multilaterales de crédito, los más nocivos como el FMI, que le agregan a este ciclo vicioso del opresor sobre el oprimido la restricción externa, ¿no? Digamos, la deuda insólita que tiene nuestra Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que rompió todos sus estatutos al darle a Macri en su momento un crédito de 45.000 millones de dólares imposible de afrontar por la Argentina, intentando que se... Ay, me tengo que... quiero decir ese boludo, que en realidad es un sorete, un hijo de puta, entonces ya no sé qué decir. Pero esa marioneta del poder vuelva a ganar y ni siquiera eso, ¿no? Le dieron 45.000 millones de dólares para que gane las elecciones y ni siquiera ganó las elecciones de lo mal que le hizo al pueblo. Y que se profundiza ahora, ¿no? Y que acá quiero, sí, como esta es una mesa muy política, quiero destacar, como todo es política, quiero destacar el trabajo de un compañero
que todo el tiempo fue denostado, pero que fue el único que se plantó durante nuestro propio gobierno, el gobierno del que fuimos parte, de Alberto Fernández, y dijo: no podemos legitimar esta deuda porque esta deuda es ilegal y es ilegítima. Ese compañero fue Máximo Kirchner. Y votó en contra de homologar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Capaz tenía un poco de razón. Ahora con el diario del lunes, bueno, no, cuando los compañeros de la conducción plantean cosas, capaz es mejor escucharlas en ese momento, aunque los medios intenten construir otra cosa, porque evidentemente los medios van a querer construir lo que les sirve a los otros, no a nosotros. Así que hoy nosotros, además de toda esta situación que estamos viviendo, la restricción externa que tenemos, la deuda a la que estamos sometidos, que lo único que nos deja margen es para seguir entregando lo que tenemos, pensando en que entren divisas, la desesperación total y absoluta para que entren divisas. Entonces si hay que expandir la frontera agropecuaria, entonces si hay que ir a explorar y ver si tenemos reservas de petróleo en cualquier lugar del mar, no importa, porque de alguna manera tenemos que nadar en ese petróleo que debe existir y entonces sobrevivir. Y la verdad, compañeros y compañeras, ese modelo hasta acá depredatorio, extractivista, misógino, excluyente, generador de pobreza, no nos dio ningún resultado. Entonces, capaz hay que empezar a discutir un poco más. Y algo que nosotros la tenemos fácil en Argentina para tener esta mirada, porque lo dijo Néstor Kirchner en el 2004, en la ocasión de la COP10, ayer estuvo Tayana, que fue canciller en ese momento, y en el discurso de Néstor, que se los recomiendo a todos los que están acá y todas están acá, la mayoría ya lo han leído, pero si no, van y lo leen, porque cada palabra del discurso es espectacular, pero en algún momento Néstor dice: si nosotros superponemos los mapas de la pobreza global, de los países que tienen deuda externa y los países que tienen servicios ecosistémicos o bienes comunes naturales que van a permitir que el mundo siga girando, bueno, seguramente esos mapas van a coincidir. Son los más pobres, los más endeudados, los que sin embargo tienen más riqueza en bienes comunes naturales. Y si al mismo tiempo superponemos el de los más ricos con los acreedores financieros del resto del mundo y con el mapa de los que más contaminan, bueno, también van a coincidir. Son los más ricos, los más nocivos y los que además se creen dueños de esta deuda. Y Néstor plantea firmemente adelante de todos los líderes del mundo en ese inicio de la COP: ¿no será que nosotros entonces somos los acreedores ambientales de ustedes? ¿No será que el sur global, no será que la América Latina es acreedor ambiental del resto del mundo, de ese norte global que todo el tiempo pretende que además ahora por las deudas en las que estamos sometidos a lo largo y a lo ancho de nuestra patria grande, también tengamos que seguir entregando nuestras riquezas y nuestros recursos? Y nuestra respuesta, entonces, desde este ambientalismo que considera a la pobreza y a la desigualdad como los principales problemas ambientales y que no le va a correr el culo a la jeringa y que queremos dar las discusiones y que queremos construir políticas y que queremos construir un posicionamiento, entonces pensamos que lo que queremos proponer es algo parecido a lo que planteó Perón en el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, es algo parecido a lo que el Papa Francisco propuso en Laudato Si, es algo parecido a lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, es algo parecido a la patria grande de Néstor, de Lula, de Evo, de Chávez, de Correa, de Mujica. Es el desafío de construir este frente ambiental latinoamericano. Es el desafío de unirnos generacionalmente para hacerle frente a estos derechos que avancen. Es insistir en mecanismos como el canje de deuda por acción climática y dejar de pensar en donaciones. Nosotros tenemos que insistir en que ellos no nos donan nada, se llevaron un montón de cosas y tienen que saldar, tiene que eso entrar y ponerse en valor en las deudas que hoy nos quieren cobrar a nosotros. Ellos tienen deudas previas a las que nosotros después por algunos gobiernos asumimos. Entonces eso se tiene que balancear y seguramente el resultado saldría neto o seguramente tendríamos crédito a favor, compañeros y compañeras. Para eso se necesita liderazgos fuertes, liderazgos legítimos, liderazgos comunitarios, liderazgos barriales, liderazgos
desde los distintos puntos de nuestra patria grande, liderazgos apoyados por otros liderazgos y por otros pueblos que los miran y insisten en que está bien lo que esos compañeros en ese lugar de la patria grande están haciendo, abrazos que lleguen, que trasciendan las fronteras de la América Latina y que le digan, por ejemplo, a Gaby que no está sola, que la vamos a bancar y que en algún momento va a volver y seguramente va a ser quien gobierne ese Ecuador que tanto necesita de personas como ella. Nuestra propuesta en este encuentro no es escuchar a los que saben, a las que saben, discutir un rato, estar un poco a favor, un poco en contra, a veces escuchar menos, porque cuando somos muchos llega un momento, se escucha. Nuestro objetivo no es que salgan lindas las fotos, nuestro objetivo no es posicionarnos con nada que tenga que ver con lo local, el cierre de lista ya pasó, nuestro objetivo no tiene que ver con una cuestión electoral, nosotros no somos militantes electorales, nuestro objetivo acá es sembrar una semilla para ver si nosotros somos capaces de construir algo tan fuerte como lo construyeron Juana Zunduy, como lo construyó San Martín, como lo construyó Bolívar, como lo construyó Martín, como lo construyó Chávez, como lo construyó Correa, como lo construyó Néstor, Lula, y también como lo está construyendo Cristina. Nuestro objetivo es desafiarnos, mirarnos a los ojos a cada uno y cada una de nosotras y decir, lo podemos hacer. Tenemos la responsabilidad de ese legado, pero además tenemos la voluntad, tenemos la vocación. Tenemos la cabeza, tenemos el corazón y tenemos el coraje. ¿Lo tenemos? Tenemos la cabeza, el corazón y el coraje.